San Lucas viene a narrarnos lo que sucedió ese mismo día, el día de la resurrección, el día domingo, pero por la tarde, y en un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Regresan dos que se habían ido para un pueblo a unos 10 kilómetros de Jerusalén, un pueblo que se llama Emaús. Y estos dos regresan contando también una experiencia del resucitado. Ellos cuentan que mientras ellos van de camino, un peregrino se presentó y comenzó a caminar con ellos y comenzó a hablarles de las Sagradas Escrituras. Y al final era tan agradable la conversación que ellos no quisieron que ese peregrino se fuera, sino que lo invitaron a que se quedara con ellos. El peregrino se queda y cuando van a comer, el peregrino pronuncia las mismas palabras que había pronunciado Jesús en la última cena y parte el pan. En ese momento ellos descubren que ciertamente aquel peregrino no es otro sino Jesús resucitado, que lo reconocen en el partir el pan, y ellos salen corriendo y van donde están los otros discípulos a contarles esa experiencia. Estando contando esa experiencia, se presentó Jesús diciéndole: paz con vosotros. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo curioso aquí es que se llenan de temor, se llenan de miedo, hasta el punto que Cristo dice: ¿por qué se asustan? Si tú estás reunido en tu casa, conversando de un ser querido, están conversando, están hablando, y resulta que de repente tocan el timbre y es esa persona de la que ustedes están conversando, eso más bien produce alegría. ¿Qué le dirías tú? Oye, qué sorpresa, qué grata sorpresa, casualmente estábamos hablando de ti. Entonces lo curioso aquí es que estando hablando de Jesús, estando contando las experiencias de Jesús, estando tan contentos porque lo han visto, que de repente lo ven y se espavientan, se asustan, se espantan. Ellos creen ver un fantasma. Porque tengamos en cuenta que San Lucas está escribiendo a una comunidad que tiene mucha influencia de la filosofía griega, donde la filosofía griega habla de la dualidad del cuerpo y alma. Es decir, para ellos el ser humano, la persona, es cuerpo y es alma. Una vez que la persona muere, el cuerpo queda en un lugar y el alma queda como divagando, allí como una sombra. Eso es lo que ellos llaman espíritu. Acordémonos de las enseñanzas de Sócrates y de Platón. Es más, Sócrates le enseñaba a sus alumnos diciéndoles que el cuerpo era la prisión del alma, que el alma necesitaba liberarse del cuerpo. Por lo tanto, para ellos el cuerpo es algo que es más bien una cárcel del cual había que deshacerse, y que el alma, el espíritu, quedaba. Por eso cuando quería manifestarse a los vivos, se manifestaba de una forma de sombra, una forma incomprensible, que ellos por lo tanto lo llamaban espíritu o lo llamaban fantasma. En esa mentalidad ellos creen ver un espíritu, ellos creen ver un fantasma. Y es aquí el esfuerzo de San Lucas en querer convencer a sus oyentes que efectivamente no es un fantasma, que no es un espíritu, y les hace entender
que realmente la persona pasa a través de la muerte, sin embargo sigue siendo la misma persona. El resucitado no es un espíritu diferente al cuerpo. El resucitado tiene también un cuerpo. Por eso dice, vean mis manos y mis pies. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo, pero ojo, es un cuerpo espiritual. No es un cuerpo material, es un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual transformado, definitivamente un cuerpo distinto, pero sigue siendo la misma persona. Por eso, estas son mis manos y estos son mis pies. Es el mismo Jesús. Es el esfuerzo que hace San Lucas en su lenguaje, tratar de convencer a aquella gente que una persona pasa por la muerte sin dejar de ser la persona. Y esa misma persona participa de la resurrección naturalmente en un cuerpo distinto, en un cuerpo glorioso, transformado, pero que la persona como tal permanece. Por eso nosotros invocamos a los santos. Si no, ¿cómo nos imaginamos a Santa Rita de Casia, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís? ¿Cómo nos imaginamos al doctor José Gregorio Hernández, al Padre Pío? ¿Cómo? Luego agrega, mire mis manos y mis pies, soy yo, es decir, sí, es la persona. Ya veíamos cómo San Juan nos hacía ver el sentido de las manos, ya lo explicamos. Esas manos que manifiestan la obra y el amor de Jesucristo por la humanidad. Ahora nos presenta los pies, esos pies que han venido de tan lejos, los pies de Dios en Jesucristo por amor a la humanidad. Lo entendemos, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, no le importa qué tanto tiene que recorrer para encontrarse con el ser amado. Lo recorre, se le hace corto. Pues a Dios no le importó qué tanto tenía que recorrer para encontrarse con nosotros. Ahora nosotros tendríamos que seguir esos pasos de Jesucristo, los pasos que Él dio, hacia dónde se encaminó. Esos pasos lo llevaron a ayudar al necesitado, esos pasos lo condujeron inclusive hasta el Calvario. Pues Él nos indicó el camino a seguir. Si nosotros nos desviamos es porque seguimos otros pasos y no los pasos de Jesús. Ojalá y podamos seguir los pasos del Señor. La última parte del Evangelio dice lo siguiente. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a... Jesucristo aprovecha la ocasión para catequizarnos, así como lo hizo con aquellos que van camino a Emaús. De igual forma aprovecha aquí para catequizarlos y decirles, en las Sagradas Escrituras está escrito todo esto. Es decir, nos invita a leer la Biblia. Tenemos en la casa Biblias, lamentablemente las tenemos a veces empolvadas. A veces las tenemos abiertas en un salmo durante todo el año. Cristo nos invita, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hay gente que dice, es que yo no entiendo. ¿Cómo vas a entender si la abres así al azar? Ningún libro se entiende abriéndolo al azar. Por eso comienza a leer un libro de la Biblia. En la Biblia hay 72 libros. Comienza a leer un libro, el que tú quieras. Termínelo, comienza a leer otro. Tengamos amor por la palabra de Dios. Tengamos amor por las Sagradas Escrituras. Cristo nos invita a leer la Biblia, nos catequiza y al mismo tiempo somos nosotros los invitados también a catequizar a los demás. Es muy lamentable que la generación de hoy sepa manejar mucho la tecnología y no sepa manejar la Biblia. No saben buscar un capítulo, un versículo, y cuando uno se reúne con las personas, dicen, Padre, ¿en qué página está eso? La Biblia no se lee por páginas, la Biblia se lee por libros, capítulos y versículos. Ojalá y nosotros tengamos interés en aprender, por lo menos, a buscar citas bíblicas. Al final, Cristo nos dice, para la conversión de los pecados de todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Claro, si en Jerusalén fue donde se cometió la injusticia más grande, el crimen más grande, matando al Hijo de Dios, ¿cómo no vamos a pedir por el perdón de los pecados de Jerusalén? Pues bien, que el Señor nos ayude a seguir viviendo con gozo esta Pascua, esta alegría de que Él está vivo y Él vino a destruir la muerte, tu muerte y mi propia muerte. No vamos a ser distintos, vamos a ser el mismo, pero glorioso, transfigurado. Quiera Dios que tengamos amor por las Sagradas Escrituras. Les deseo a todos una feliz semana.